¿Alguna vez te has preguntado cómo una civilización antigua, sin las tecnologías de hoy, fue capaz de construir ciudades asombrosas en medio de la selva, con pirámides que alcanzan el cielo y estructuras tan precisas que hasta hoy desafían nuestra comprensión? En este vídeo te explicaremos precisamente según los científicos cómo los mayas hicieron estas fabulosas construcciones. Comenzamos este interesante recorrido por la historia de esta ciudad abandonada por siglos, lo que hoy se ha convertido en uno de los principales centros turísticos del mundo. Los mayas eran verdaderos maestros en el uso de materiales naturales que encontraban en su entorno. Las principales piedras que usaban eran la piedra caliza y el estuco. La piedra caliza, abundante en la región, era extraída y cuidadosamente tallada para construir muros, plataformas y templos. Curiosamente, los mayas desarrollaron una técnica para convertir la caliza en cal viva, creando una mezcla que hoy conocemos como estuco, un material que usaban para recubrir paredes y esculturas, lo que les daba ese acabado pulido y brillante. Una de las habilidades más sorprendentes de los mayas era la precisión con la que tallaban y encajaban cada piedra. En algunas de sus estructuras, las piedras están tan perfectamente alineadas que no es posible introducir una hoja de papel entre ellas, sin necesidad de mortero. Este ajuste preciso aumentaba la estabilidad de sus construcciones, ayudándolas a resistir el paso de los siglos. Además de la caliza, también usaban piedra volcánica, especialmente en áreas donde ésta era accesible. Al no contar con herramientas de metal, los mayas dependían de herramientas hechas de piedra y madera, utilizando principalmente la técnica de percusión para esculpir. Imaginen el nivel de paciencia y dedicación que debía tener cada constructor. Cada golpe de piedra requería precisión para lograr la forma deseada. Por si fuera poco, el estuco no solo se usaba como recubrimiento. También era una base para complejas pinturas murales. Estos murales plasmaban momentos históricos, religiosos y culturales, lo que convertía cada pared y templo en un libro de historia viviente. ¿No es increíble pensar cómo, con recursos limitados y herramientas sencillas, lograron construir obras tan resistentes y majestuosas? ¿Qué otras sorpresas nos esconden sus construcciones y técnicas de ingeniería? La importancia de la planificación y el diseño urbano en la civilización maya era la siguiente. Los mayas eran extraordinarios planificadores urbanos. Sus ciudades no crecían de manera desorganizada, cada estructura, plaza y calle tenía una razón y un lugar específico dentro del diseño urbano. La planificación no solo ayudaba a mantener la armonía y funcionalidad de sus ciudades, sino que también tenía un significado espiritual y político. Los centros ceremoniales y los templos se ubicaban estratégicamente en el centro de las ciudades, lo que reflejaba su importancia espiritual. Estos lugares no solo eran para rituales, sino también símbolos de poder y unificación para la comunidad. Los mayas buscaban que todos los caminos y estructuras llevaran a este núcleo sagrado, lo que reforzaba la conexión entre sus ciudades y su cosmovisión. Además, las ciudades mayas estaban construidas para aprovechar el terreno de la región. Algunas de sus ciudades, como Tikal y Calakmul, se situaron en terrenos elevados, con vistas estratégicas que permitían ver a larga distancia. Este tipo de ubicación facilitaba la defensa y le daba a la ciudad una apariencia imponente. La planificación también se reflejaba en los caminos llamados sakbeo, o caminos blancos. Estos senderos, construidos con piedras y recubiertos de estuco, conectaban las diferentes partes de la ciudad e incluso varias ciudades entre sí. Esto permitía una circulación eficiente y reflejaba la organización y comunicación avanzada de los mayas. La elección de lugares estratégicos en relación al agua y la posición de las estrellas. Para los mayas, el entorno natural era un factor crucial en la elección de los lugares para sus ciudades. En una región donde las fuentes de agua dulce son limitadas, saber cómo ubicar y almacenar el agua era vital para la supervivencia de su civilización. De ahí que muchas de sus ciudades se construyeran cerca de fuentes naturales, como cenotes y ríos subterráneos, especialmente en la península de Yucatán, donde los cenotes eran esenciales para abastecer de agua a la población.
Pero no se limitaban a aprovechar los recursos naturales, los mayas también construyeron sofisticadas cisternas llamadas chultunes, diseñadas para recolectar y almacenar agua de lluvia. Estas cisternas permitían que las ciudades mayas prosperaran en temporadas de sequía, adaptándose al clima tropical de su entorno. Además del agua, la posición de las estrellas y los cuerpos celestes era un factor fundamental en la elección de los emplazamientos de sus ciudades y en la orientación de sus edificios. Los mayas eran grandes astrónomos, y sus observaciones les permitían sincronizar su arquitectura con fenómenos celestes importantes. Algunos templos estaban alineados con puntos clave del horizonte, como los equinoccios y solsticios. Esto les permitía marcar el paso del tiempo y prever el cambio de las estaciones. Por ejemplo, en Uxmal, la famosa pirámide del adivino está orientada con respecto al planeta Venus, que tenía gran importancia en la mitología maya. Este tipo de alineaciones no solo tenían un propósito funcional, sino que conectaban a los mayas con sus dioses y con el cosmos, reafirmando la relación espiritual entre la arquitectura, el ser humano y el universo. Entonces, no solo buscaban agua y protección. Para los mayas, el lugar donde vivían estaba en profunda armonía con las fuerzas de la naturaleza y el cosmos, lo que hacía que sus ciudades fueran algo más que espacios habitables, eran portales de conexión entre el ser humano, el mundo natural y el universo. ¿Sabías que estas ciudades no solo eran lugares para vivir, sino que cada estructura tenía un propósito espiritual y científico? Técnicas de corte y ensamblaje de piedra. Los mayas eran expertos en tallado. Utilizaban herramientas de piedra como hachas y cinceles para tallar con precisión los bloques. Al no tener morteros convencionales, tallaban las piedras para que encajaran con gran precisión, ajustando cada una para evitar que se desalinearan. En algunas estructuras, las piedras están tan bien colocadas que no cabe ni una hoja de papel entre ellas, logrando una alineación perfecta. Para unir y nivelar ciertas áreas, usaban una especie de mortero de cal, hecho a partir de la piedra caliza, que además ayudaba a fortalecer la estructura y a resistir la humedad. Imagina cortar bloques de piedra gigantes con herramientas rudimentarias y lograr que encajen con tal precisión, ¿cómo lo hacían? Pirámides y templos. Templo de Kukulcán en Chichén Itzá. Las pirámides mayas, como el templo de Kukulcán, fueron construidas siguiendo una técnica escalonada que consistía en elevar una serie de plataformas en disminución hacia la cima. Cada nivel era cuidadosamente alineado para mantener la estabilidad y simetría. En el templo de Kukulcán, hay 9 niveles escalonados y una escalera central que lleva a la cima, diseñada con precisión matemática y astronómica. También además de esto los mayas dominaron técnicas avanzadas para crear efectos acústicos y visuales. En el templo de Kukulcán, al aplaudir frente a la escalera, el eco se refleja en un sonido similar al canto del quetzal, ave sagrada. Además, durante los equinoccios de primavera y otoño, el sol proyecta sombras sobre los escalones, creando la ilusión de una serpiente que desciende por la pirámide. Estos efectos no fueron accidentales, sino resultado de un profundo conocimiento de acústica y astronomía, lo que demuestra su dominio sobre estos fenómenos. No solo construyeron pirámides, sino que estas estructuras estaban diseñadas para interactuar con el sol y crear efectos sorprendentes. ¿Qué secretos se escondían en estas pirámides? Alineaciones astronómicas en las construcciones mayas. Los mayas integraron alineaciones astronómicas en muchas de sus construcciones para reflejar sus conocimientos avanzados sobre los astros. Esto era particularmente importante en sus templos y observatorios, que alineaban con precisión en relación a eventos astronómicos como solsticios, equinoccios y el movimiento de ciertos planetas. La orientación de estos edificios permitía que, en días específicos, la luz solar penetrara o iluminara de forma particular las estructuras, sirviendo tanto como un calendario como una herramienta de observación y reverencia hacia los cuerpos celestes. Este detalle no era solo estético, sino que también ayudaba a marcar tiempos importantes para la agricultura y los rituales religiosos. Un ejemplo de esto fue el juego de pelota y su alineación astronómica. En el caso del juego de pelota, algunas de sus construcciones están orientadas para alinearse con el sol durante el solsticio o el equinoccio. Por ejemplo, en sitios como Chichén Itzá, el campo del juego de pelota está alineado para que, en los equinoccios, la luz solar cree efectos específicos.
Se dice que esta orientación representaba la dualidad entre la vida y la muerte, así como el ciclo eterno del cosmos, reflejando cómo los eventos astronómicos influían directamente en sus creencias y rituales. Estas alineaciones no solo mejoraban la experiencia visual de los asistentes, sino que también daban un sentido ritual y cósmico a cada partido, simbolizando una conexión directa con el universo. ¿Sabías que algunos edificios estaban diseñados para alinearse perfectamente con el Sol en ciertos momentos del año? La precisión era tan increíble que aún nos deja sin palabras. Sistema de abastecimiento de agua. Sistema de canales y reservorios. Los mayas desarrollaron sistemas complejos de abastecimiento de agua para sostener a sus grandes ciudades, especialmente en regiones con escasez de fuentes naturales. Estos canales transportaban el agua desde áreas elevadas hacia los reservorios en el centro de las ciudades. Chultunes. Además de los canales, excavaron chultunes, cisternas subterráneas revestidas de piedra y estuco para almacenar agua de lluvia. Estos chultunes eran especialmente efectivos en temporadas secas, proporcionando reservas seguras para meses sin lluvias. Abastecimiento durante épocas secas. Planificación y conservación. Para enfrentar la estación seca, los mayas construyeron estos sistemas de almacenamiento de forma estratégica, y el estuco utilizado en los reservorios evitaba que el agua se filtrara en el suelo. Esto les permitía retener agua durante largos periodos. Incluso en tiempos de sequía, el uso cuidadoso del agua acumulada en chultunes y aguadas garantizaba un suministro continuo para sus comunidades, manteniendo sus ciudades autosuficientes. Los mayas desarrollaron sistemas para abastecerse de agua durante todo el año. ¿Cómo lograron resolver uno de los problemas más grandes de vivir en la selva? Teorías sobre el abandono de las ciudades mayas y el destino de sus construcciones. Los mayas construyeron ciudades esplendorosas, con templos, palacios, observatorios y plazas majestuosas. Sin embargo, hacia el final del período clásico, aproximadamente entre los siglos VIII y IX, las ciudades mayas en la región de las tierras bajas comenzaron a ser abandonadas. Este repentino colapso ha sido un misterio para arqueólogos e historiadores, que han propuesto diversas teorías para explicar este fenómeno. 1. Cambio climático y sequías prolongadas. Una de las teorías más aceptadas sugiere que el cambio climático jugó un papel crucial en el abandono de las ciudades mayas. Investigaciones científicas han demostrado que en esa época, la región experimentó una serie de sequías severas que se prolongaron durante décadas. Los mayas dependían de las lluvias estacionales para abastecer sus reservas de agua, ya que las tierras bajas carecen de fuentes naturales de agua como ríos permanentes. Las sequías prolongadas habrían reducido drásticamente el acceso a agua potable, lo que afectó la agricultura, el comercio y el sustento de sus poblaciones. El análisis de núcleos de sedimentos en lagos y muestras de estalactitas en cuevas ha mostrado evidencia de estos periodos de sequía. Además, los registros arqueológicos sugieren que el agotamiento de recursos hídricos generó una migración masiva hacia otras regiones con mejores condiciones, lo cual contribuyó al abandono progresivo de las ciudades. 2. Deforestación y agotamiento de recursos. La construcción y expansión de las ciudades mayas requirió una enorme cantidad de recursos naturales, especialmente madera. La madera era utilizada no solo en la construcción de estructuras y techos, sino también en la producción de cal para el estuco, un material que recubría sus templos y edificios. Para crear una tonelada de cal, se necesitaban grandes cantidades de madera para alimentar los hornos. Esta sobreexplotación de recursos condujo a una deforestación masiva. Sin árboles, el suelo se volvía más vulnerable a la erosión y perdía su capacidad para retener agua. Esto no solo afectó la agricultura, sino también el clima de la región, que empezó a secarse progresivamente. Al reducirse las cosechas y disminuir la calidad del suelo, se hizo cada vez más difícil sostener a la población creciente de las ciudades, contribuyendo al declive gradual de las mismas. 3. Conflictos internos y colapso social. Otra teoría sugiere que las ciudades mayas experimentaron conflictos internos y guerras entre diferentes ciudades-estado, lo cual debilitó la cohesión social y agotó sus recursos. Los registros arqueológicos muestran un incremento en las fortificaciones y armas, lo que indica que hubo periodos de enfrentamientos violentos.
Los textos en los monumentos mayas y las estelas también relatan conflictos y conquistas entre ciudades rivales. Al enfrentarse entre sí, muchas ciudades fueron abandonadas y su infraestructura quedó deteriorada por los ataques y la falta de mantenimiento. Esto generó una inestabilidad general que debilitó las ciudades y llevó al colapso de la estructura política y económica. 4. Cambios en las rutas de comercio y transformaciones económicas. Algunos historiadores creen que los cambios en las rutas de comercio también afectaron a las ciudades mayas. El comercio era fundamental para la economía maya, ya que les permitía obtener recursos que no estaban disponibles en su territorio, como obsidiana y jade. Las rutas comerciales cambiaron con el tiempo, desviándose hacia otras regiones que comenzaron a prosperar. Este cambio dejó a muchas ciudades sin acceso a bienes esenciales, lo que las hizo menos sostenibles y menos atractivas para sus habitantes. ¿Qué sucedió con las construcciones mayas? Al abandonarse las ciudades, las construcciones mayas fueron progresivamente invadidas por la selva. Sin personas que las mantuvieran, estas estructuras fueron cubiertas por la vegetación densa y el clima tropical comenzó a deteriorarlas. Las raíces de los árboles penetraron en las piedras, causando que muchas estructuras se agrietaran o colapsaran. La alta humedad también aceleró el desgaste de los materiales, especialmente del estuco y la cal, que eran sensibles a la erosión. La selva desempeñó un papel paradójico en la preservación y deterioro de las construcciones. Aunque causó daños estructurales, también cubrió y escondió muchas ciudades de los saqueadores, lo que permitió que algunos elementos se conservaran mejor. Esta protección natural permitió que muchas de estas estructuras, aunque deterioradas, llegaran hasta nosotros, y hoy en día son el testimonio de una civilización fascinante y compleja que floreció y dejó su legado en medio de la selva. A pesar de no contar con la tecnología moderna que hoy damos por sentada, los mayas lograron realizar construcciones que desafían nuestras expectativas sobre las civilizaciones antiguas. Su conocimiento detallado de los materiales, las técnicas de construcción avanzadas y su manejo del entorno natural se combinaban para crear estructuras extraordinariamente duraderas y sofisticadas. Por ejemplo, las pirámides mayas no solo servían como centros ceremoniales y templos, sino también como verdaderas proezas de ingeniería. Al estudiar sus construcciones, los arqueólogos han descubierto que los mayas desarrollaron sistemas de drenaje y técnicas de ventilación en sus edificios, lo que muestra una comprensión avanzada de la arquitectura funcional. Además, el uso del estuco como revestimiento, con su superficie suave y brillante, no solo embellecía sus construcciones sino que las protegía del desgaste ambiental. Otro elemento fascinante es su dominio de la orientación astronómica. Los templos y pirámides mayas suelen estar alineados con eventos celestiales importantes, como los solsticios o equinoccios, lo cual revela una notable conexión entre su arquitectura y su observación de los ciclos naturales. Esta alineación no solo tenía un propósito ritual, sino que también implicaba cálculos precisos, realizados sin herramientas avanzadas. Lo más asombroso es que estas estructuras han perdurado a lo largo de milenios, sobrevivieron al clima de la selva y a los siglos de abandono después de la caída de las ciudades mayas. Con todo esto, es evidente que su habilidad para construir con precisión y su conocimiento del entorno les permitieron crear un legado arquitectónico que sigue siendo fuente de asombro y admiración hoy en día. ¿Qué más podríamos descubrir si seguimos estudiando las construcciones mayas? ¿Cuántos secretos aún nos guardan estas antiguas ciudades? Si esta historia te intrigó, imagina cuántas civilizaciones más podrían esconder sus secretos bajo nuestros pies. La historia apenas comienza.